Como es de conocimiento público, la fiscal de la Nación, doctora Delia Espinosa, recientemente archivó una investigación en contra del doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo. ¿Cuál es el contexto de este caso? En el 2018, la Fiscalía, cuando el doctor Pablo Sánchez Velarde era el fiscal de la Nación, un equipo dirigido por la fiscal provincial Nora Córdoba dirigía la investigación en contra de esta presunta organización Los Cuellos Blancos del Callao. Uno de los integrantes de este equipo es nuestro siguiente invitado, el doctor Rodrigo Ruruz Castillo. Él se desempeñaba como fiscal adjunto provincial y tuvo a su cargo la diligencia de exhibición en las instalaciones del IDL. Doctor Rodrigo Ruruz, muy buenos días, bienvenido a Andahuaylas, bienvenido al programa. Buenos días. Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos sus conciudadanos de Andahuaylas, esperando que se encuentren bien y que Dios ilumine siempre su camino. Doctor, en la diligencia de exhibición que usted lleva a cabo el 10 de julio del 2018 al local de IDL, ¿qué fue lo que sucedió? Debemos en principio identificar dos términos claros que hasta la fecha viene confundiendo, viene mintiendo con total desparpajo algunos medios de comunicación, así como IDL Reporteros. Esa diligencia del 10 de julio del año 2018 se trataba de una exhibición voluntaria, mas no de allanamiento como vienen sosteniendo. Existe ya suficiente evidencia de que se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria. Se tiene el video, se tiene el acta, se tiene los propios tweets que ha emitido la Fiscalía de la Nación. Lo que no entendemos cómo es que hasta el día de hoy vienen sosteniendo esa mentira de que era un allanamiento. Son dos figuras jurídicas definitivamente distintas. Identifiquemos. La figura de la diligencia de exhibición voluntaria está regulado en atención al artículo 184, inciso 2 del Código Procesal Penal, concordado con el artículo 218 del mismo cuerpo normativo. ¿Qué nos dice la norma al respecto? Que el fiscal puede constituirse en cualquier momento al lugar donde se encuentre el objeto vinculado al delito y que el tenedor, a sola solicitud del fiscal, deberá de exhibirlo. Mientras que para la diligencia de allanamiento se requiere una orden judicial, es decir, que el fiscal realice un requerimiento previo al juez de investigación preparatoria y éste autorice esta diligencia, pero no solamente sería de allanamiento, sino es necesario también de desherraje e incautación. Eso que quede bien en claro, es necesario que la sociedad sepa la verdad y se tiene el video que va a acreditar de forma indubitable, de forma objetiva, que nosotros fuimos a una diligencia de exhibición voluntaria, donde nunca se les obligó nada a IDL Reporteros. Es más, el propio ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, en sus diversos textos académicos, hace referencia a ello, de que el fiscal se puede constituir de forma inmediata al lugar donde se encuentran los objetos materia de investigación y a su sola solicitud deben de mostrarle. En caso de negativa, recién recurrir al juez de investigación preparatoria. Y eso es lo que pasó en este caso. Cuando se tomó conocimiento de la noticia criminis publicada por IDL Reporteros, en el que aparentemente existían actos de corrupción en las altas esferas de la justicia, pero se debe tener en consideración de que el día 8, el día domingo 8 de julio, ya la Fiscalía de la Nación había sacado un tuit señalando de que ellos se iban a abocar a las investigaciones de los aforados y que el despacho de la doctora Nora Córdoba, que estaba de turno, se iba a abocar a los no aforados. Es en atención a ello y como establece el Código Procesal Penal, se realizan los actos urgentes e inaplazables. Es más, en ese mismo tuit lo establece, de que se está disponiendo de que se realicen los actos urgentes e inaplazables. Identifiquemos claramente, no es que solamente nos dirigimos a IDL, sino que la disposición 1 y la disposición número 02 señalaban, sobre todo esta última, la 2, señalaba de que nos vayamos de forma simultánea. Es decir, los fiscales del despacho que se dirijan al CNM, que ahora es Junta Nacional de Justicia, que se dirijan a la Corte del Callao y a mi persona se me asignó para ir a IDL Reporteros. ¿Cómo fue el detalle de la diligencia en IDL, doctor? Cuando llegamos, fuimos atendidos por el señor Gladys Tuesta y la abogada Cruz Silva, a quienes antes de ingresar, eso es un elemento fuerte para desbaratar esta tesis que hacen referencia de allanamiento. Se les explicó claramente que se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria, permitiéndonos el acceso, ellos, a la sala de reuniones. Ahí nuevamente se les reiteró de que se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria. En esas circunstancias, Gladys Tuesta dijo, si se trata de los audios, de los videos, a eso ya se conversó con
Pablo Sánchez. Todos los videos lo tiene Gustavo Gorriti. Y esto es importante porque no se había prestado atención en su oportunidad. ¿A qué videos y a qué totalidad de audios hace referencia Gladys Tuesta? Luego de decirme eso, me señala que él no tiene nada y que en tal sentido es Gustavo Gorriti con quien debemos de hablar, a lo que solicité de que se comuniquen con Gustavo Gorriti, refiriéndome la abogada Cruz Silva de que llegaría entre las 12 a 12:30. En tal sentido, decidimos esperarlo. Recordemos que la diligencia a la que nosotros llegamos fue entre las 9 y 9:30 de la mañana. Decidimos esperar. En ese interín de la espera, aproximadamente a las 10 de la mañana, aproximadamente un poco más, llegó Carlos Rivera, el abogado de IDL, a quien nuevamente le reitero de que se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria. Es decir, que dentro de la estrategia de investigación fiscal, lo que queremos es asegurar el material probatorio publicado entre el día 7 y el día 8. Es decir, nosotros solamente fuimos por esos 2 audios. Nosotros no fuimos por ningún otro. Y eso está claramente advertido en el video. Se evidencia todo ello. ¿Quién me refirió? De que lo tiene Gustavo Gorriti y que él ya iba a llegar. Y inclusive me señaló, ¿por qué no nos han citado primero? A lo que le referí, sí se les va a citar en su oportunidad, pero queremos asegurar estos videos que han sido publicados. ¿Por qué es eso? Porque es necesario para que el debido proceso y después no genere nulidades. Es que nosotros requeríamos él. Y eso está establecido también en la propia disposición 02, cuando señala de que se realice la diligencia de exhibición a efectos de garantizar su no modificatoria, su desaparición, entre otros. Es decir, eso era la finalidad propia de, y nosotros llevarlo en cadena de custodia a la carpeta fiscal. Nuevamente, 12 minutos más, minuto menos, me llama el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. En ese entonces, No, fiscal de la porque hasta Nación. ahí se estaba desarrollando la diligencia con total normalidad, que los abogados, conocedores del derecho, ellos estaban dando la conformidad de esta diligencia. Me llama Pablo Sánchez Velarde y me refiere dónde me encontraba, pero previo a ello, quien me llama fue la secretaria, refiriéndome que Pablo Sánchez Velarde deseaba comunicarse conmigo. Y me pasa a Pablo Sánchez y le digo, sí, aló, doctor, tenga usted buenos días, y me señala dónde me encontraba. ¿A quién le referí que estaba en las instalaciones de IDL llevando a cabo la diligencia de exhibición y, de ser el caso, la incautación? A lo que me refirió de forma inmediata, suspende la diligencia. Y yo le respondo, sí, doctor, efectivamente, ha entrado toda la prensa y ya nosotros no estamos realizando nada. Cuando trato de explicarlo eso, de forma alterada, me dijo, te estoy diciendo que suspendas la diligencia inmediatamente o atente a las consecuencias. A lo que mi persona le dijo, a lo que usted disponga. Y luego se cortó la comunicación. Acto seguido, ingresa el señor Gustavo Gorriti, empujando la puerta con varios periodistas, entre ellos Rosa María Palacios, quien en su blog anda señalando de que ella participó en la diligencia, lo cual desmiento categóricamente. Ella estuvo 2 minutos porque se les pidió que le retiren porque se trata de una diligencia reservada. Eso se debe entender. El nuevo Código Procesal Penal establece que todas las diligencias son reservadas. Entonces, cuando ingresa, lo primero que hace Gustavo Gorriti es levantar la cabeza. Fiscal Rurush, no, fiscal Rurush. A lo que yo le dije que sí era fiscal Rurush. Me señala de que se estaría violando sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, entre otros. Se enfrascan en una discusión con su abogado Carlos Rivera, quien le dice, Gustavo, el fiscal está cumpliendo una diligencia estrictamente formal, retira a los amigos de la prensa. Y él dice, ¿por qué los voy a retirar? Esto es una vulneración a la libertad de expresión. A lo que le dijo Carlos Rivera, Gustavo, el fiscal no nos está obligando a nada, de verdad. En atención a ello, Gustavo Gorriti retira a la prensa y yo trato de explicarle en qué consistía la diligencia. En el video se va a observar claramente que yo le repetí en varias oportunidades, yo, Gustavo, el día de hoy estamos realizando una diligencia de exhibición voluntaria. Si usted no quiere darnos nada, procedo a retirarme. Eso se va a escuchar varias veces en el video. Es más, Gladys Tuesta le señala, Gustavo, el fiscal no nos está obligando a nada. Si nosotros queremos darle, podemos pedir un plazo. Puede ser de 12 horas, 24 horas o 48 horas. Normal, se le responde. Y lo que yo le dije, efectivamente, si usted nos pide un plazo, yo procedo a retirarme inmediatamente. También le explicamos la figura de que en el supuesto caso que no quieran darnos, nosotros recurriríamos recién al juez. Entonces, lo que me sorprende a la fecha es que ellos sigan con el tema y desvirtuando la realidad de las cosas, señalando de que se trataría de un allanamiento. Ahora dicen de que era una diligencia ilegal,
de que no se llevó el documento formal, se sabe claramente, y eso lo establece el Código Procesal Penal. Las disposiciones, la investigación está bajo el principio de reserva de la investigación. Solamente las partes tienen acceso. ¿Qué pasaba si nosotros lo exhibíamos el documento? Los investigados podrían haberse fugado, porque recuerde que era un caso de connotación nacional, de alarma nacional, en el que había mucha gente implicada. Si nosotros exponíamos esas disposiciones, lo primero que hubiesen dicho, el fiscal hizo esto y por eso se fugaron. Responsabilidad funcional para uno. Entonces, no se requiere, como falsamente ellos vienen diciendo, de que debemos llevar la disposición y exhibirlos. Basta con la sola investidura del Ministerio Público. Y como dice el propio Código Procesal Penal, que se sienta en acta lo que ocurre. Y basta con eso. Pero la gran diferencia acá es que sí existía la disposición 1 y la disposición 2. Sí existía. Y eso está claramente establecido y forma parte del cuaderno de investigación. Un detalle también importante, doctor Rurús, es la comunicación que previamente había tenido para la interrupción de la diligencia del señor Gorriti con el doctor Pablo Sánchez. Sí, y eso hay que prestarlo especial atención sobre todo, porque esta interrogante va a permitir aclarar ello. ¿Quién es el que le informa a Gustavo Gorriti que supuestamente se estaba desarrollando una diligencia ilegal, que se estaba allanando? Porque recuerda que hasta la llegada de Gorriti a las instalaciones, todo estaba con normalidad. Su propio abogado lo confirma y dice es una diligencia estrictamente formal. Entonces, ¿cuál era la explicación de Gorriti? Como lo dice en su propia declaración, dada en la fiscalía, de que él, antes de llegar a las instalaciones de IDL, cuando él salía de su casa, le llamó a Pablo Sánchez porque se sentía preocupado porque se estaba desarrollando una diligencia donde había efectivos policiales. Y Pablo Sánchez le dijo que iba a averiguar inmediatamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo Sánchez tenía que llamarme? ¿Dónde está el principio de autonomía que nos establece la Constitución Política, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley de la carrera fiscal y el Código Procesal Penal nos dice, el fiscal es autónomo de su investigación. El fiscal de la Nación bajo ninguna circunstancia ni ningún otro fiscal puede entrometerse en la diligencia que se viene realizando. De hacerlo ello, incurre en delitos, como en este caso, el fiscal de la Nación, desde mi óptica, en tráfico de influencias y que, además, una infracción constitucional. ¿Y por qué la infracción constitucional? Porque ha violado lo que establece el artículo 158 y 159 de la Constitución, la autonomía de cada fiscal, así como ha presionado, en mi caso, para yo suspender, porque la amenaza es eso, suspende inmediatamente o atente a las consecuencias. Justamente ahí empieza el tema irregular y, como usted lo plantea, un presunto delito. Situación que generó una investigación que a la fecha, después de varios años, la actual fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa, quien nosotros teníamos alguna expectativa positiva, una de las cosas primeras que hizo fue archivar la investigación. O sea, que para el ciudadano, ¿cuál es el mensaje? Mira, tú puedes llamar al fiscal para que suspenda cualquier diligencia que tú consideres ilegal. Llama al fiscal de la Nación si tiene su teléfono y él tiene la obligación de atender solícitamente y bajo amenaza inclusive, suspender a su fiscal esa diligencia. Ese es el mensaje y ahí viene la indignación de la población por lo que estaría pasando. Doctor Rurús, discúlpeme. ¿Usted pertenece a algún partido político, a algún grupo de interés que pretende desestabilizar, hacer daño, malograr la imagen de la que fue su institución? Yo había solicitado inclusive de que hagan el levantamiento del secreto de mis comunicaciones de forma voluntaria. Dije, hagan el levantamiento y van a advertir que yo no he tenido ningún tipo de comunicación, ni previo ni después a ese día, con nadie. Yo he pedido que levanten. Para contestar su pregunta es, yo no pertenezco ni a algún partido político, ni a algún movimiento que pretenda desestabilizar. Lo único que yo estoy buscando es que se haga justicia. La pregunta que debe responder la fiscal de la Nación, no a mí, sino a la sociedad, ¿para qué llamó Pablo Sánchez Velarde y si eso es permitido por ley? Que sustente la normativa que le faculta a Pablo Sánchez llamar en una diligencia a un fiscal para suspenderlo, que eso debería de. Y no solamente ello, el elemento de convicción que corrobora de que ha interferido es la propia versión de Gustavo Gorriti, que hace poco ha sacado tanto un artículo, así como un video en el que dice, yo llamé a Pablo Sánchez Velarde e intervino porque tenía que intervenir. Por el sacha allanamiento que intentó hacer el fiscal Rodrigo Rurús contra EDL Reporteros el 10 de julio de 2018 y que la prensa lumpen, sobre todo Willax, intentó convertir el año pasado en un escándalo, retorciendo los hechos y rellenándolo de mentiras, vamos a aclarar el asunto de una vez. El intento de Rurús por allanar a EDL Reporteros ocurrió poco después de que esta publicación reventara el caso Cuellos Blancos o Lavajuez.
con los audios en los que los bribones judiciales y fiscales complotaban sus corruptelas. El caso remeció al país, día tras día, y DL Reportero fue publicando audios nuevos casos. Los corruptos se angustiaron y buscaron conseguir y secuestrar ese material a como diera lugar. El Congreso, controlado por el fujimorismo, nos conminó a entregar los audios. El fiscal supremo de control interno, Rodríguez Montesa, los exigió, amenazante también. Nos negamos a entregarlos, como era claramente nuestro deber en cuanto periodistas. Entonces, una mañana, apareció Rurush con 4 policías en IDL para exigir los audios. Rurush actuaba bajo las órdenes de la fiscal Nora Córdoba. Su objetivo era llevarse los audios. ¿Para qué? Para que no se continuaran difundiendo y abortar las revelaciones y la investigación. Así de simple. ¿Tenía Rurush una orden judicial de allanamiento? No. ¿Tenía siquiera una disposición formal de la Fiscalía que autorizara la diligencia? No. No tenía nada. Era una diligencia por completo ilegal donde Rurush apostó por el atarante del acompañamiento policial. Una diligencia ilegal que iba a derivar en un escándalo mayúsculo. Y el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a quien comuniqué lo que estaba pasando, intervino como tenía que intervenir. ¿O debió callarse, abstenerse y permitir que un fiscal continuara actuando ilegalmente, con consecuencias que hubieran repercutido sobre toda la institución? Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas. Relevo de pruebas. La justificación que da la fiscal para archivar la investigación es que ya los elementos de investigación, dado el paso de los años, han desaparecido. Oiga, pero qué curioso, cuando se trata de desentrañar algo, han pasado 5 o 10 años y sacan bajo la manga algo que estaba hace años guardado. En este caso, ha desaparecido. Son en realidad decisiones que indignan a la población. Esperamos, sinceramente, doctor Rurush, que usted siga con esa fuerza hasta que se sepa la verdad y se adopten las correcciones necesarias y se lleve a cabo esta investigación, porque desde ya, como usted bien dice y como se ha visto, tanto Gorriti como el doctor Pablo Sánchez reconocen la comunicación y a raíz de eso la suspensión de la diligencia. Y ahí está el detalle. Permítame, por favor, es lamentable que una institución autónoma como el Ministerio Público venga siendo dirigido por alguien que tiene el criterio que pasó los años y que es responsabilidad del agraviado no haber denunciado. Así es. Es lamentable ese criterio, porque no puedo creer ni puedo aceptar que una fiscal de la nación, máxima representante de una institución, tenga esa lógica. Bajo ese presupuesto, entonces, si el día de hoy se desarrolla un acto contra la libertad sexual y la presunta agraviada no denuncia hasta en 10 años, entonces es culpa de la agraviada. Esa lógica está utilizando la fiscal de la nación, qué lamentable. Pero a eso vamos a sumarle algo. La fiscal de la nación no puede decir bajo ninguna circunstancia de que no existe elementos. Pongamos, se tiene el video, se tiene los Twitter que de la página del Ministerio Público aceptan de que se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria. Se tiene la aceptación de la llamada telefónica por parte de Pablo Sánchez. Se tiene la aceptación de la llamada telefónica por parte de Gustavo Gorriti. Se tiene que Carlos Rivera refiere que sí se ha llamado. También Glacia Tuesta. Se tiene diversos informes y declaraciones testimoniales. ¿De qué medio probatorio habla la fiscal que no le ha generado convicción? Y el reconocimiento de ambos que estarían investigados, tanto de Gorriti y del doctor Sánchez, que se han comunicado. Claro, ellos han aceptado. Ellos han aceptado que sí se han comunicado. Inclusive, Gorriti dice que saliendo se comunicó con Pablo Sánchez y luego también, luego de la diligencia. ¿Por qué tenía que comunicarse Gustavo Gorriti en 2 oportunidades ese mismo día? Y a eso se suma algo más, que el día 12 de julio del año 2018, Gorriti ingresa a la Fiscalía de la Nación. Cuando se les pregunta a ambos cuál fue el motivo, sospechosamente ninguno de ellos responde el motivo y que se han olvidado. Y coincidentemente quitan la competencia de investigar y cambian al Callao. Efectivamente, el día 17 de julio del año 2018, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, saca una resolución de la Fiscalía de la Nación diciendo que remitamos todos los actuados a la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao. Pero acá hay algo que también debemos resaltar. El Ministerio Público tenía una directiva interna, un reglamento en el que establecía que todos los delitos vinculados de crimen organizado con corrupción de funcionarios, el competente era la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. ¿Por qué lo ha remitido al Callao? Eso es lo que hasta ahorita no explica, pero tampoco la fiscal de la Nación le ha preguntado sobre ese motivo. Acá quiero poner, por favor, énfasis y quiero que la sociedad entienda. Se ha visto por los diversos medios de comunicación de que ha existido
un proyecto de denuncia constitucional contra Pablo Sánchez Velarde efectuada por el anterior fiscal Juan Carlos Villena, y que la actual fiscal de la Nación no ha tomado en consideración. ¿Cómo es posible que esta fiscal actualmente decida no hacer la denuncia constitucional si el fiscal, quien ha participado en todas las diligencias y quien ha hecho la investigación, tiene el criterio que sí se debe formular la denuncia constitucional? Y acá hay otro hecho mucho más grave. Justamente el día martes he tenido una entrevista en horas de la noche en Milagros Leiva, donde lo dejé entrever lo siguiente: las partes generales de la denuncia constitucional ha sido tomado en la disposición de archivo, con los errores tipográficos inclusive, es decir, ha sido un copia-pega. Se me ha consignado Rodrigo Álvarez Rurush y en la disposición de archivo sucede lo mismo. Es decir, eso nos permite inferir que la fiscal de la Nación sí sabía de ese proyecto de denuncia constitucional. Entonces, ¿y cuál es el argumento de la fiscal de la Nación para que varíe la postura del Ministerio Público y diga se archiva el proceso? Desde nuestra tesis, al parecer, se habría dado para satisfacer el voto que le ha dado Pablo Sánchez Velarde para que sea elegida fiscal de la Nación, y en contraprestación a ello es que se lo habría archivado el caso. De ser así, se estaría incurriendo en el delito de cohecho y encubrimiento. Esto definitivamente tiene que ser investigado, doctor Rurus. La población está pendiente, nosotros también estamos pendientes y deseamos sinceramente que la Fiscalía de la Nación, una de las importantes instituciones autónomas constitucionalmente de nuestro Estado, vuelva a tener la confianza de la población y sea respetada. Pero para ello, los líderes tienen que estar a ese nivel. Y muchas gracias por estos minutos. Le agradezco, que tenga buen día. Hasta luego con todos.